Oferta, demanda y equilibrio de mercado. El origen de los mercados es el trueque, pero el trueque representaba un sistema muy limitado. Por eso se iniciaron los intercambios económicos, que se han facilitado mediante el mercado. Los elementos del mercado son los oferentes, que son las personas o agentes económicos que quieren vender, los demandantes, que son los agentes económicos que quieren comprar, y obviamente los precios, que es el valor de un bien o servicio en unidades monetarias. Los mercados se han facilitado mediante el dinero. El dinero ha permitido el desarrollo de los mercados y el desarrollo del comercio. Funcionamiento del mercado. Viene definido por 4 elementos: la demanda, la oferta, la cantidad y el precio. En un mercado competitivo, todos los bienes son exactamente iguales. Compradores y vendedores son tantos que ninguno de ellos puede afectar el precio. Cada uno es llamado un tomador de precios. La demanda. La demanda proviene del comportamiento de los compradores. La cantidad demandada de cualquier bien es el monto de dicho bien que los compradores están dispuestos y pueden comprar. La ley de la demanda establece que la cantidad demandada de un bien disminuye a medida que el precio del bien se incrementa, si todo lo demás permanece constante. Este es un ejemplo de una curva de demanda. La curva de demanda es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. En este caso, vemos que a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada es menor, pero a medida que el precio se disminuye, la cantidad demandada aumenta. También podemos ver la información en la tabla. Cambios en la cantidad demandada. Pueden darse movimientos a lo largo de la curva de demanda motivados por el cambio de precio. En el punto A, vemos que la cantidad demandada disminuye cuando aumenta el precio. En el punto B, la cantidad demandada aumenta cuando se reduce el precio. Cambio en la cantidad demandada versus cambio en la demanda. Se dan cambios en la demanda cuando ocurre un desplazamiento de la curva de demanda a la derecha o a la izquierda. Ese desplazamiento es el resultado de un cambio en cualquier otra variable distinta al precio. Las variables que influyen en la decisión de consumo son las siguientes: el precio del bien, el ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relacionados, que pueden ser bienes sustitutos, que son aquellos cuyo consumo se puede intercambiar por otro, ejemplo, el chocolate y el café, o bienes complementarios, que son aquellos cuyo consumo, el consumo de un producto implica el consumo de otro bien, ejemplo, el automóvil y la gasolina. Los gustos y las preferencias de los consumidores, que dependen del género, la edad y el lugar donde estén ubicados, y las expectativas de la persona que compra. Estos son ejemplos de desplazamientos de la curva de demanda. Cuando la curva se desplaza a la derecha, significa que hay un incremento en la demanda. Cuando la curva se desplaza a la izquierda, hay una disminución en la demanda. Cambios en la demanda, desplazamiento a la derecha o izquierda. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a trabajar el ingreso del consumidor. Cuando el ingreso del consumidor se incrementa, la demanda por un bien normal también se incrementará. Un bien normal es aquel que aumentamos su consumo a medida que aumentamos el ingreso. Ejemplo, si compramos un automóvil y antes viajábamos en transporte público. Cuando el ingreso se incrementa, la demanda por un bien inferior disminuirá. En este caso, el transporte público será el bien inferior. Ejemplo de variación del ingreso del consumidor ante la demanda de un bien normal. Esta es la gráfica del ejemplo anterior. En este caso, cuando aumenta el ingreso, la curva se desplaza a la derecha porque aumenta el consumo de los bienes normales. Por eso se desplaza a D2. En este caso, que es el ingreso ante la demanda de un bien inferior, que en este caso serían el transporte público,
La demanda, que estaba inicialmente ubicada en la línea azul, disminuye a D2 porque ya no vamos a emplear el transporte público. Resumen de las variables que afectan la demanda. El precio causa un movimiento sobre la curva de demanda. Sin embargo, número de compradores, ingreso, precio de bienes relacionados, preferencias y expectativas desplazan la curva de demanda a la derecha o a la izquierda. La oferta. La oferta proviene del comportamiento de los vendedores. La cantidad ofrecida de cualquier bien es el monto que los vendedores están dispuestos y pueden ofrecer. La ley de oferta indica que la cantidad ofrecida de un bien se incrementa a medida que el precio de este bien sube. La curva de oferta es la representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. En este caso vemos también la gráfica. A medida que el precio es más alto, en un precio de 3 existe una cantidad ofrecida de 5 unidades. Cuando el precio es de 0,50, la cantidad ofrecida es de 0 unidades. En este caso tenemos los cambios en la cantidad ofrecida. Los movimientos a lo largo de la curva de oferta son motivados por el cambio de precio. En el punto A, la cantidad ofrecida disminuye cuando disminuye el precio, porque al productor no le interesa seguir ofreciendo a un precio bajo. Sin embargo, en el punto B, la cantidad ofertada aumenta cuando se aumenta el precio. Cambios en la cantidad ofrecida versus cambios en la oferta. Un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha o a la izquierda es el resultante de un cambio en cualquier otra variable distinta al precio. Las variables que influyen en la decisión de producción. Los factores que intervienen en la oferta son el precio del bien, el precio de los factores productivos, el precio de las materias primas, la tecnología existente y las expectativas. Cambios en la oferta, desplazamientos a la derecha o a la izquierda. Cuando la oferta se incrementa, se desplaza a la derecha. Cuando la oferta disminuye, se desplaza a la izquierda. Cambios en la oferta, desplazamiento a la derecha o izquierda. Vamos a ver el ejemplo del precio de las materias primas. Cuando el precio de las materias primas aumenta, se disminuye la oferta dado que es más costoso producir. Cuando el precio de las materias primas disminuye, se aumenta la oferta dado que es más barato producir. En esta gráfica estamos viendo el ejemplo de la curva de oferta que se desplaza a la derecha, o sea que aumenta cuando hay una disminución en el precio de las materias primas, en este caso la leche, porque estamos produciendo helados. En este caso, la variación del ingreso del consumidor ante la demanda de un bien normal es un ejemplo de demanda. La demanda, como ya lo vimos, se aumenta cuando aumenta el ingreso del consumidor. En este caso estamos revisando un bien normal. Resumen de las variables que afectan la oferta. El precio, que causa un movimiento sobre la curva de oferta, y los otros factores que son los que generan un desplazamiento a la derecha o a la izquierda de la curva. Esos factores son el precio de los insumos, la tecnología, el número de vendedores y las expectativas del productor. Precio y cantidad de equilibrio. Precio y cantidad de equilibrio. La cantidad ofrecida y la cantidad demandada en el precio de equilibrio. En este caso tenemos un precio de 3, ante el cual existe una cantidad ofrecida y demandada de 15. Este es el punto de equilibrio donde tanto los que ofrecen como los que demandan están de acuerdo. Excedente. El excedente se presenta cuando la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. En este caso tenemos un precio de 5 y la cantidad ofrecida es de 25 helados y la cantidad demandada es de 9 helados. Por lo tanto, resulta un excedente de 16 helados. Escasez.
La escasez se presenta cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. En este caso tenemos un precio de 1. Al precio de 1 hay una cantidad demandada de 21 helados, pero solamente hay una cantidad ofrecida de 5. Por lo tanto, hay una escasez de 16 helados.